Los seres humanos nos movemos en una realidad que existe independientemente de nuestra propia subjetividad, de nuestro propio ser. Para movernos en esa realidad, para poder primero sobrevivir y luego vivir en esa realidad y convivir en esa realidad, los seres humanos necesitamos conocerla. Los seres humanos conocemos la realidad en la medida en que la designamos. O sea, un requisito número uno para empezar a conocer la realidad es poder verbalizarla, es poder designarla, nominarla. De ahí la importancia del lenguaje. El lenguaje es fundamental porque el lenguaje permite designar, nominar, ponerle nombre a la realidad. La importancia de esa herramienta fundamental que constituye el lenguaje para poder designar la realidad, para poder darle nombre, para poder distinguirla, categorizarla, particularizarla, reconocerla, que a su vez nos conduce a través del lenguaje, a través de la designación, a través de la nominación de las cosas, nos conduce a poder representar la realidad en nuestra mente, en nuestra inteligencia. El conocimiento, al fin y al cabo, es una representación de la realidad en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia. Entonces, la operación de conocer es una operación, digámoslo puesto como muy en sencillito, es una operación que comporta dos grandes momentos que están estrechamente interconectados, que es el momento de la designación y el momento de la representación, ¿verdad? Designamos y representamos. Eso también hay que tenerlo claro. La realidad es una cosa, nuestra representación de la realidad es otra cosa. Lo que conocemos, lo que entendemos, lo que sabemos, no es lo mismo que la realidad es, no son la misma cosa. De hecho, la realidad es tan compleja que resulta imposible para la mente humana aprehenderla en su totalidad. La mente humana, nuestra inteligencia, selecciona aspectos de la realidad, los designa, los representa, los hace inteligibles y eventualmente en una etapa más avanzada, después de hacerlos inteligibles, los hace manejables. Y es un poco cuando ya entramos en el terreno, entre comillas, tecnológico, cuando tenemos la capacidad de desarrollar técnicas para manipular la realidad. Técnicas tan simples como en la historia primitiva de la humanidad, poder desarrollar el fuego, que ya significó poder designarlo, poderlo representar mentalmente, poder entonces ahí entender cómo funciona y a través del fuego poder comenzar a operar cambios en la realidad, cambios que el ser humano ha conocido a lo largo de toda su historia sin tener ciencia, sin necesariamente tener lo que modernamente llamamos ciencia. El ser humano desde las épocas primitivas desarrolla un conocimiento que podríamos llamar de sentido común que le permite resolver. Los seres humanos construimos nuestra sociedad en un contexto físico particular. No es lo mismo construir una sociedad en el Polo Norte o cerca del Polo Norte, donde están los pueblos esquimales, que hacerla en el trópico, ¿verdad? El proceso de construcción cultural, la historia que se vive, que siempre es una historia particular, nunca es igual la historia de un pueblo a la historia de otro pueblo, construye culturas distintas y entonces cosmovisiones distintas, formas de ver el mundo diferentes, ¿verdad? Formas de conocer, de representarse el mundo y entonces de actuar frente a ese mundo, incluso de transformar a ese mundo, distintas según los contextos geográficos, físicos, pero particularmente según la trayectoria histórica y los productos culturales, las construcciones culturales que surgen de esa trayectoria histórica, ¿verdad? El conocimiento se va complejizando a lo largo del tiempo, va siendo más rico, más diverso, más lleno de aristas, de posibilidades. No es un proceso acumulativo, no es que las cosas se suman, no es que el conocimiento que había hace 30 años se suma al de 15 años después y se suma al de hoy día. No es así.
no es un proceso aditivo, de sumatoria, es un proceso de complejización. De manera que muchos conocimientos pasados pierden vigencia, pierden actualidad o se vuelven simplemente obsoletos o caen en el olvido. Nuevos conocimientos surgen, conocimientos generalmente más... El hecho de que el conocimiento sea citado no quiere decir que la realidad empiece a existir cuando la nominamos. Lo que significa es que empieza a existir para nuestra inteligencia. En el momento en que logramos nominarla, ponerle un nombre y representándola en nuestra mente, comienza a existir para nuestra inteligencia, pero no quiere decir que nació ahí, que mágicamente apareció en el momento en que le pusimos un nombre, porque no es así. Ahora, lo que sí es claro es que hay muchos conocimientos que tienen que ver propiamente con la cultura y con la sociedad que sí tienen un condicionamiento de tiempo y lugar más claro. Y digamos, los aportes del feminismo lo ilustran con mucha claridad. El feminismo, en los últimos decenios, el feminismo logró hacer visible muchos aspectos de nuestra cultura que no se veían, que permanecían invisibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todas las relaciones...